Te voy a pasar a presentar. José Antonio Cerrón Valdivia es abogado por la Universidad San Martín de Porres, candidato a magíster de la Maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico, y el cargo que ocupa actualmente es central para el desarrollo y la rectoría del Ministerio de Vivienda en los temas de regulación. Él es director general de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo. Además, es especialista en urbanismo, habilitaciones urbanas, y tiene más de 10 años en experiencia en el sector inmobiliario, en el sector público, en la asesoría legal y en la dirección de órganos y de línea de entidades de la administración pública. El webinar de hoy, Revisores Urbanos, fue una de las grandes innovaciones que nos dio la Ley 29090, la ley que regula la licencia de edificaciones y habilitaciones urbanas. Y como digo, Revisores Urbanos fue una de las grandes innovaciones. Y una de las personas que más ha impulsado y apoyado este tema es justamente la persona que nos acompaña ahora, José Antonio Cerrón, a quien voy a dejar en el uso de la palabra para que nos haga una completa explicación de este modelo de revisores urbanos, en qué consiste su reglamentación, su regulación, el proceso que ha tenido desde el 2007, que se incorporó en la norma, hasta el momento. José Antonio, muchísimas gracias nuevamente y te dejo en el uso de la palabra para tu exposición. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a los amigos de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, ACI, por la invitación. Y en efecto, el día de hoy queremos conversar un poco acerca de esta figura privada que cumple función administrativa, denominada revisor urbano, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se puede ver? Sí, se ve perfectamente. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, como indicábamos, el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de los revisores urbanos. Pero antes de entrar a conversar en estricto las disposiciones vigentes respecto del revisor urbano, de esta figura privada denominada revisor urbano, es necesario conversar un poco respecto de algunos antecedentes en la legislación comparada. El revisor urbano tiene similares condiciones y características a los curadores urbanos que rigen en Colombia, a los revisores independientes chilenos y a las entidades colaborativas urbanísticas en España. Respecto a los curadores urbanos, digamos, este modelo consideramos que es el más completo porque se encarga de desarrollar todas las etapas del licenciamiento inmobiliario, tanto para habilitaciones o urbanizaciones, como lo llaman en Colombia, como para las licencias de construcción. Es decir, el curador urbano llega a emitir una licencia municipal, ¿ok? Y además, dentro de la legislación que fundamenta la labor del curador urbano, no solamente se ha limitado a registrar arquitectos o ingenieros, sino que además los curadores urbanos también pueden ser abogados, economistas, administradores, contadores, ingenieros civiles, ingenieros sanitarios y o arquitectos. ¿Bien? La figura del revisor independiente en Chile tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, una de ellas es que solamente pueden emitir licencias de obra. Digamos a nivel de la legislación nacional son licencias de edificaciones. Mientras que en España, como indicábamos, las entidades colaborativas están orientadas a emitir licencias que autoricen la construcción de proyectos inmobiliarios. Así, la normativa nuestra, a partir del 2007, cuando se emite la ley 29090, la ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, crea esta figura del revisor urbano y se le encarga a las municipalidades provinciales en un primer momento. Por eso que tenemos algunas municipalidades, como el caso de Trujillo, de Piura, de Chiclayo, en la que se inscribieron los primeros revisores urbanos. Y acá la primera limitación. Estos revisores urbanos inscritos por allá por el año 2008-2009 solo podían ser arquitectos. Entonces, el proceso de revisión no se acortaba, no se agilizaba, porque si conseguíamos la revisión del revisor urbano arquitecto, teníamos la necesidad de
entrar a la órbita de la municipalidad para conseguir la revisión del ingeniero civil, del ingeniero sanitario y del ingeniero electricista o electromecánico. Entonces, era un trabajo incompleto. Y así lo entendió el legislador. Porque en el 2015, cuando se modifica la ley 29090 a través del decreto legislativo 1225, se cambia la figura del revisor y se complementan sus especialidades. Y así tenemos revisores urbanos arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros sanitarios e ingenieros eléctricos. Y también se le encarga el Registro Nacional de Revisores Urbanos a los colegios de ingenieros del Perú y de arquitectos del Perú. Sin embargo, en el 2015 no tuvimos no se materializó, no se gestionó, no se implementó ni el curso de revisores urbanos, ni el registro de revisores urbanos. Por eso que en el 2016 el legislador entiende la necesidad de cambiar la competencia y le asigna la competencia al Ministerio de Vivienda a través del decreto legislativo 1287 y le encarga la formación de revisores urbanos, el registro de revisores urbanos y la supervisión de estos actores. ¿Bien? Y a partir del 2017 ya se comienzan a trabajar los reglamentos de los revisores urbanos. El primero fue en el año 2017, que estaba regulado por el Decreto Supremo 022. Posteriormente, el 2020, se emite el segundo reglamento de los revisores urbanos, y en el 2022, hace unos meses, el mes anterior, para ser específicos, se modifica el Decreto Supremo 06 con la finalidad de generar mayor predictibilidad a la función del revisor urbano, como lo vamos a ver más adelante. Pero, entonces, nos preguntamos, ¿qué es el revisor urbano? Y la respuesta es, de acuerdo a la definición que establece la Ley 29090, recogida en el reglamento aprobado con el Decreto Supremo 06-2020 Vivienda, que es el arquitecto o el ingeniero civil, sanitario o eléctrico, debidamente autorizado por el Estado. Y esta autorización le permite desarrollar función administrativa. Es decir, se convierte en una suerte de funcionario público. Y al estar dentro de la órbita de la función administrativa, tiene deberes y tiene derechos que cumplir. Y está orientado a revisar y verificar que ante proyectos de edificaciones y proyectos de habilitaciones urbanas y de edificaciones, comprendidas en las modalidades B, C y D, cumplan con las normativas urbanísticas y edificatorias que rigen el predio. Y es preciso señalar que la norma, la ley 29090, establece que la modalidad de revisor urbano es una evaluación previa. Y esto es importante porque, como vamos a ver más adelante en la exposición, al ser una evaluación previa, no está supeditada a ciertas condiciones que la propia ley 29090 le da a los procedimientos administrativos de aprobación automática. Por ejemplo, los informes técnicos favorables del revisor urbano no están sometidas a una verificación administrativa, porque la verificación administrativa en términos del artículo 10 de la 29090 está orientada única y exclusivamente a aquellas modalidades de aprobación automática, es decir, modalidad A. ¿Okay? Por eso es la importancia de precisar que la evaluación que realiza el revisor urbano es una evaluación previa a la emisión de la norma. A la emisión de la licencia correspondiente. ¿Bien? Y dentro de las funciones del revisor urbano, las más importantes son las siguientes. Como indicábamos, el revisor urbano tiene la función de verificar que los anteproyectos en consulta y los proyectos de habilitaciones urbanas y de edificaciones que están compendiadas en las modalidades B, C y D reguladas en el artículo 10 de la Ley 29090 cumplan con el Reglamento Nacional de Edificaciones, con los planes de desarrollo urbano y con todas las normas urbanísticas y edificatorias que aplican al predio y que están vigentes. ¿Ok? Además, tiene la obligación de verificar que la documentación proporcionada por el administrado es válida y es legítima. Porque, digamos, el administrado puede solicitar
en un posible desconocimiento, ¿ok?, la formulación de un proyecto que incumpla con parámetros urbanísticos y edificatorios. Y esa revisión le corresponde al revisor urbano, ¿no? Esa revisión, ese descarte, esa confirmación de cumplimiento de parámetros le corresponde no solamente al proyectista de la obra, sino que además al revisor urbano, porque el revisor urbano no se entiende como una suerte de comisión técnica que comienza a observar y generar subsanaciones necesarias. El revisor urbano está orientado a ser un asesor del proyecto inmobiliario, es decir, darle un acompañamiento al proyecto inmobiliario hasta que se consiga su viabilidad. Bien, otra de las funciones que trae consigo el reglamento para con los revisores urbanos es la obligación de elaborar y suscribir los informes técnicos favorables. Y esos informes técnicos favorables se constituyen en actos administrativos que constituyen el derecho a edificar, ¿ok?, y que van a ser vinculantes para la municipalidad, para que la municipalidad emita la licencia correspondiente, sea de habilitación urbana o sea de edificación. Otra de las funciones que trae consigo el reglamento para el revisor urbano es que tiene la obligación de, a través del coordinador del colegiado de revisores urbanos, inscribir el informe técnico favorable que aprobó el proyecto en el Ministerio de Vivienda a través del aplicativo Simple. Y finalmente, y esta es una modificación, una incorporación al reglamento, que debe informar a las municipalidades sobre los anteproyectos en consulta que haya aprobado. Y la norma, la modificación señala expresamente informar a la municipalidad. Es decir, basta con que el revisor urbano presente por mesa de partes a la municipalidad el informe técnico favorable que aprueba el anteproyecto en consulta, para que la municipalidad tome conocimiento de que respecto de un predio existe un anteproyecto en consulta que se aprobó anteriormente y que posteriormente es posible que se genere una licencia de edificación. ¿Ok? Y acá queremos detenernos un poco para poder explicar cuáles son esos impedimentos que tiene el revisor urbano para poder revisar proyectos. Y el primero, básicamente, está orientado a que no puede ejercer como revisor urbano aquel que ha sido condenado judicialmente por un delito doloso. ¿Ok? Esa es la primera restricción o el primer impedimento que tienen los revisores urbanos. Otro de los impedimentos es que no puede ejercer como revisor urbano aquel que tenga algún parentesco de cuarto grado de sanguinidad o segundo de afinidad, mientras que tampoco pueden ejercer como revisores urbanos los profesionales que hayan proyectado, elaborado proyectos de habilitaciones urbanas y de edificaciones, los servidores municipales, los funcionarios municipales que tengan relación con la emisión de la licencia que va a generar el informe técnico favorable del revisor urbano, no pueden ejercer como revisores urbanos aquellos que tienen una sanción en el desarrollo de sus actividades como funcionario público o como miembro de una comisión técnica. Y finalmente, tampoco pueden ejercer como revisores urbanos aquellos servidores o funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que tengan relación con la emisión de normas que regulan los proyectos de habilitaciones urbanas y de edificaciones. Y dentro de las incompatibilidades que tiene el revisor urbano, encontramos que el revisor urbano no puede revisar proyectos en los cuales participó en la elaboración de los mismos. En segundo lugar, encontramos la incompatibilidad de que no puede revisar un proyecto que no se encuentre dentro de la categoría del cual este revisor urbano se encuentre registrado, ¿no? Porque la razón de generar categorías en la revisión es básicamente por la envergadura de la obra. ¿Bien? Otra de las incompatibilidades que hemos encontrado es que
el revisor urbano no puede revisar un proyecto de habilitación urbana o de edificación cuando el proyecto se vaya a ejecutar en un predio en el que este sea propietario o la persona jurídica a la que le pertenezca tenga cierta relación contractual con el revisor urbano. Y finalmente, dentro de las incompatibilidades, lo más importante es que el revisor urbano no puede revisar proyectos en los cuales haya participado o tenga relación con algún pariente que intervenga en la elaboración o sea el responsable propio de la obra. ¿Bien? Pero entramos a un detalle que nos importa mucho en el desarrollo propio de las funciones del revisor urbano. Y esta es el proceso de verificación del proyecto o del anteproyecto en consulta. Y es el siguiente. Encontramos un proyecto o un anteproyecto que es dado a consideración del revisor urbano. Esta información preliminar es revisada, valga la redundancia, por el revisor urbano, ¿ok? Y si encuentra la conformidad, se suscribe un acuerdo entre el revisor urbano coordinador con el promotor inmobiliario. Y llámese promotor inmobiliario no solo a quienes se dedican al rubro inmobiliario, sino también a aquellos administrados que necesitan echar mano de un revisor urbano. Entonces, se suscribe el primer acuerdo. Y este acuerdo establece, entre otros, dos aspectos muy importantes. Primero, el plazo de revisión. Los días en los cuales el revisor urbano se va a tomar para poder calificar y eventualmente emitir el informe técnico favorable correspondiente. Y en segundo lugar, el precio. El costo por el derecho de revisión del proyecto. Entonces, esos dos aspectos están supeditados al acuerdo entre revisor urbano y promotor inmobiliario. Si todo esto está consensuado, entonces el colegiado de revisores urbanos en su integridad comenzará a revisar el proyecto. Y si considera que cumple con la normativa urbanística y edificatoria, emitirá un informe técnico favorable que da la conformidad del proyecto. Este informe técnico favorable simplemente tendría que ser llevado a la municipalidad para que la municipalidad genere una licencia municipal dentro de los 3 días. Y con esta licencia municipal se inicie la ejecución propia de las obras. Este es el proceso que está regulado en el reglamento de revisores urbanos. Ese es el proceso que se debería cumplir en estricto en las municipalidades y por parte de los revisores urbanos, pero que sabemos que existen muchas barreras, muchas dificultades que enfrenta tanto el revisor como el promotor inmobiliario para conseguir esa licencia municipal. Entonces, el plazo que el revisor urbano y el promotor inmobiliario han acordado se ve afectado por decisiones municipales que entrampan la emisión de la licencia dentro del plazo que establece la propia ley y el propio reglamento de licencias, que son de 3 días hábiles. Encontramos en algunos escenarios la necesidad incluso de que el promotor inmobiliario pueda llevar o tenga que llevar notarios para que acrediten o para que den fe de que la municipalidad no le quiere recibir el expediente que tiene como sustento un informe técnico favorable. ¿Bien? Entonces, en efecto, hemos advertido una serie de dificultades, barreras, como comento, que distorsionan la labor del revisor urbano, y por esas razones es que se han generado ciertas modificaciones en el reglamento de revisores urbanos. Algunas otras modificaciones se tienen que aplicar en ley, motivo por el cual todavía vamos a seguir teniendo estos entrampamientos
pero que desde la perspectiva del Ministerio, en el acompañamiento con el revisor urbano, tenemos un trabajo coordinado, un trabajo que quiere promover el ejercicio de los revisores urbanos y que el mercado determine si es que acude al revisor urbano o acude a la comisión técnica de las municipalidades. ¿Bien? Y algo muy importante, y que lo quiero poner, lo quise poner, digamos, como una lámina independiente para poder conversar, es la posibilidad de que las municipalidades puedan revisar los proyectos de habilitaciones urbanas y edificaciones aprobados por revisores urbanos. Y esto, digamos, el Ministerio ya adelantó una opinión en el año 2020 a través de una opinión vinculante y entendió que, en efecto, de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general, las municipalidades, luego de emitida la licencia, pueden revisar el proyecto, pero es luego de emitida la licencia, porque estamos dentro del escenario de una revisión de oficio de los actos administrativos regulado en el artículo 213 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Entonces, la municipalidad puede revisar los proyectos de habilitaciones urbanas y de edificaciones aprobadas por el revisor urbano, sí, solo cuando la municipalidad haya cumplido con emitir la licencia correspondiente. ¿Y qué pasa? Si la municipalidad en este ejercicio de revisión detecta que existen vicios de nulidad, debe informar al ministerio. Pero la municipalidad tiene la obligación de precisar cuáles son esos vicios o esas observaciones técnicas. Y así como la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos en una municipalidad tiene la obligación de precisar la norma y el artículo que se está vulnerando, la municipalidad también tiene la obligación de informar al ministerio cuáles son esos aspectos técnicos que se están vulnerando. Bien, entonces, esta información de la municipalidad llega al ministerio y el ministerio tiene dos vías. La primera es revisar lo que la municipalidad ha anotado o ha observado y determinar si en efecto es o no un vicio que constituya la nulidad. Porque también tenemos que advertir acá que no todos los vicios que presente un proyecto están orientados a generar la nulidad del mismo, ¿no? Entonces, si el ministerio considera de que no existen vicios o que el vicio que presenta la municipalidad no es trascendental, entonces el ministerio confirma el informe técnico favorable y informa a la municipalidad y termina este procedimiento especial de revisión de oficio. Caso contrario, si el ministerio advierte que en efecto las observaciones o los vicios que ha detectado la municipalidad están desvirtuando o están alejadas de alguna norma técnica o de alguna norma urbanística, genera un informe técnico legal que sustenta la necesidad de declarar la nulidad del informe técnico favorable. Este informe técnico da mérito a la emisión de la resolución directoral que declara la nulidad del informe técnico favorable, y esta resolución es notificada a la municipalidad para que pueda considerar dentro de sus fundamentos la posibilidad de emitir la resolución correspondiente que declare la nulidad de la licencia que emitió. Entonces, en este segundo escenario, la municipalidad no podría no podría declarar la nulidad de la resolución de habilitación urbana o de edificación que emitió, mientras no tenga la resolución que emite el ministerio que declare la nulidad del informe técnico favorable. ¿Y qué pasa
si la municipalidad se adelanta y declara la nulidad de la licencia municipal que emitió. Pues el administrado o el promotor inmobiliario podrá hacer uso nuevamente de este informe técnico favorable y solicitarle a la municipalidad la emisión de otra licencia, toda vez que el informe técnico favorable sigue generando efectos jurídicos, sigue vivo legalmente y tiene la necesidad de complementarse con una licencia para poder generar el derecho a iniciar la ejecución propia de una obra. ¿Bien? Entonces, como indicábamos, ya en el año 2020, el Ministerio, a través de una opinión vinculante, detectó la necesidad de precisar este proceso de nulidad, primero, del informe técnico favorable, y segundo, de la licencia municipal que emitió en función al informe técnico favorable emitido por el revisor urbano. Y en este informe técnico legal, en esta opinión vinculante, se establecieron 4 aspectos. Primero, que para la emisión de una licencia de habilitación urbana o de edificación en la cual participe un revisor urbano, previamente se requiere de un acto administrativo denominado informe técnico favorable. Este informe técnico favorable acredita que el proyecto cumple con las especificaciones o las disposiciones técnicas, vuelvo a repetir, del Reglamento Nacional de Edificaciones, de los planes de desarrollo urbano, de la zonificación, es decir, con las normas urbanísticas y edificatorias que aplican al predio correspondiente. Segundo, que en efecto las municipalidades pueden revisar de oficio las licencias que emitieron en las cuales participaron los revisores urbanos con la finalidad de que puedan advertir si contienen o no vicios de nulidad. Tercero, en caso el Ministerio determine que el informe técnico favorable cumple con las disposiciones urbanísticas y edificatorias vigentes respecto de un predio, hace de conocimiento de la municipalidad y archiva la solicitud emitida por la municipalidad. Pero si el Ministerio considera que en efecto, o confirma que en efecto, el proyecto contiene vicios de nulidad, lo primero que hace es declarar la nulidad del informe técnico favorable y acto seguido inicia el procedimiento administrativo sancionador para el revisor urbano. Y como vamos a ver más adelante, este procedimiento sancionador puede decantar, puede concluir en la imposición de sanciones leves, graves y muy graves, que incluso podrían merituar la expulsión del revisor urbano, es decir, la cancelación del registro del revisor urbano y que éste no pueda ejercer más, ¿no? Y dentro de las principales modificaciones que trae consigo el Decreto Supremo 009 de 2022, que modificó el reglamento de los revisores urbanos, tenemos una serie de modificaciones que mejoran el escenario, la participación, la fiscalización, la capacitación de los revisores urbanos por parte del Ministerio. ¿Okay? Lo que hemos querido en esta presentación es dar a conocer los principales aspectos modificados en el reglamento. Y así tenemos que incluso van a parecer muy específicos, muy simples, pero que entrampan el desarrollo de las actividades del revisor urbano. Y una de ellas es que en el artículo 3 del Reglamento de Revisores Urbanos se regula las funciones de este revisor. Y una de las razones por las cuales las municipalidades denegaban el ingreso de expedientes cuyo proyecto había sido aprobado por un revisor urbano es porque la norma no estaba clara en el extremo de que si la firma del revisor urbano tenía que ser digital o manual. Y esta era una como vuelvo a repetir, una de las razones más utilizadas para denegar el ingreso de los expedientes aprobados por revisor urbano. Entonces, se advirtió la necesidad de precisar que es indistinto, ¿no? Que el revisor urbano tiene la obligación de firmar el informe técnico favorable y además sellar
los documentos que acompañan el informe técnico favorable en el expediente. Y esta firma puede ser o digital o manual. Entonces, para que las municipalidades no tengan instrumentos que impidan el ingreso de un expediente para su licenciamiento municipal. Otra de las modificaciones que se han efectuado a través del Decreto Supremo 09/2022 Vivienda, y que también, al parecer, digamos, son mínimas y no generarían trascendencia en el actuar de los revisores urbanos, es la necesidad de que el revisor urbano coordinador inscriba el informe técnico favorable en el registro. Por dos mecanismos. Por el que se usó anteriormente, es decir, por la mesa de partes del ministerio, pero además por la plataforma informática denominada Simple, que es el sistema de monitoreo y de procedimientos y licencias emitidas. Es decir, no solamente puede el revisor urbano ingresar el expediente, perdón, el informe técnico favorable a través de la mesa de partes, sino que además lo puede hacer por el Simple, y esto le genera seguridad jurídica al documento que ha emitido. Bien. También dentro del artículo 3 podemos mencionar una incorporación muy importante, y como lo comentábamos en un inicio, ¿no? Los revisores urbanos tienen la función de informar a la municipalidad de aquellos anteproyectos en consulta que hayan aprobado. Porque puede darse la figura de que el revisor urbano haya aprobado un anteproyecto en consulta y que el promotor inmobiliario decida generar su licencia de edificación a través de la comisión técnica, ¿no? Entonces, la vinculación del anteproyecto en consulta con la especialidad de arquitectura siempre va a existir. Sea revisado el anteproyecto en consulta por la comisión técnica y el proyecto de edificación por el revisor urbano, también el efecto vinculante entre anteproyecto en consulta y especialidad de arquitectura sigue vigente. Es decir, no hay ninguna posibilidad, no hay ningún argumento que pueda desconectar esta vinculancia entre anteproyecto en consulta y licencia de edificación. Entonces, lo que queremos es que la municipalidad tome conocimiento de que para el predio en cuestión existe un anteproyecto en consulta y que eventualmente el proyecto de edificación puede ser revisado por la comisión técnica o puede ser revisado por el propio revisor urbano. ¿Bien? Ya dentro de las funciones que este reglamento le otorga al ministerio, y teniendo como antecedente la opinión vinculante emitida en el año 2020, ahora el reglamento señala textualmente que el ministerio tiene la función de revisar y opinar sobre aquellos anteproyectos en consulta o proyectos de habilitaciones urbanas, proyectos de edificación que las municipalidades hayan observado y que hayan generado ciertos vicios de nulidad. Siempre dentro del marco de la revisión de oficio que establece el artículo 213 de la LPAJ, ¿no? Entonces, ya lo que el ministerio dijo en su momento, a través de una opinión vinculante que también es obligatoria, lo ha trasladado a la norma para que no haya discusión legal sobre esta función que tiene el ministerio. Entonces, hoy en día se ha confirmado que el ministerio puede revisar y opinar respecto de aquellos proyectos, de aquellos anteproyectos que eventualmente las municipalidades hayan observado y que asuman que tiene algún vicio que distorsione su legalidad. Y además, se ha precisado dentro de las funciones del ministerio que puede declarar la nulidad de oficio de los informes técnicos favorables en consonancia con lo establecido anteriormente. Es decir, si el ministerio ratifica la información
que ha generado la municipalidad, o en todo caso el ministerio, ha iniciado de oficio una revisión de algún proyecto de aplicación urbana o de edificación y advierte que existen vicios que trascienden y que generan la nulidad del informe técnico favorable, ahora en el literal K del artículo 7 tenemos la base legal para que el ministerio pueda declarar la nulidad de oficio de estos informes técnicos favorables. ¿Bien? Y dentro de las infracciones y sanciones que se han tipificado para la revisión del ejercicio del revisor urbano, encontramos infracciones leves. Y dentro de las infracciones leves es necesario tipificar como infracción la emisión de informes técnicos favorables cuando los planos del proyecto no cuenten con la firma del proyectista. Hemos encontrado proyectos que llegan al ministerio sin la firma ni del proyectista ni del administrado, como advierte necesario el reglamento de licencias. Entonces, si el revisor urbano verifica que los planos no cuentan con las firmas correspondientes y aún así genera la revisión y la aprobación y emisión del informe técnico favorable, está dentro de una infracción de ley, ¿no? Mientras que dentro de las infracciones graves tenemos escenarios como la emisión de informes técnicos favorables que no cumplen disposiciones urbanísticas y edificatorias. Felizmente, que en el ejercicio de revisión de oficio o a pedido de las municipalidades hemos ratificado o hemos encontrado que el número es muy reducido de incumplimientos normativos. Entonces, eso confirma la función que están realizando, la función correcta que están realizando los revisores urbanos, ¿no? Entonces, si eventualmente encontráramos algún informe técnico favorable que haya sido emitido sin considerar normativa urbanística y edificatoria, generará la nulidad del informe técnico favorable y además el procedimiento sancionador por la infracción grave de haber incumplido el literal E del artículo 17 del reglamento de licencias. Y así hemos detallado las infracciones que hoy en día rigen a la actividad del revisor urbano, ¿no? Otra de ellas es que el informe técnico favorable se haya emitido sin considerar que los planos también de las especialidades no cuentan con la firma del proyectista. Eso ya es un poco más grave, ¿no? O que las modificaciones de proyectos no expongan o no identifiquen las variaciones que se generan al proyecto. Y a manera de datos estadísticos, podemos indicar que a la fecha tenemos 110 códigos de revisores urbanos. Es decir, tenemos 94 revisores urbanos registrados. Y la diferencia entre 110 y 94 es porque tenemos algunos profesionales, arquitectos o ingenieros, que están inscritos en diferentes categorías. ¿Ok? Hemos encontrado arquitectos que están inscritos tanto en la especialidad de arquitectura como en la especialidad de edificaciones, como en la especialidad de habilitaciones urbanas. Entonces pueden revisar ambos proyectos. Tenemos 76 arquitectos, tenemos 15 ingenieros civiles, y nótese la deficiencia que tenemos respecto a otras especialidades. Ingeniería eléctrica, ingenieros electromecánicos, ingenieros sanitarios, son, digamos, el número reducido, ¿no? Pero fíjense la importancia que generó la presencia del revisor urbano en el año 2021, cuando estábamos en plena pandemia. ¿Ok? El revisor urbano no tenía la necesidad de reunirse físicamente, sino que la labor que generó y que dinamizó el mercado
o por lo menos estabilizó el mercado inmobiliario, fue la participación del revisor urbano en la revisión de proyectos. Y esta revisión se hizo de forma virtual. Por eso que en el 2021 tuvimos este escenario de revisiones virtuales y que además concluyeron en informes técnicos favorables que se inscribieron, para la redundancia, en el SIMPLE, ¿no? Entonces, dentro del ministerio tuvimos la experiencia de que nuestra mesa de partes estaba cerrada, pero que la plataforma SIMPLE seguía funcionando, y tuvimos 521 informes técnicos favorables que habían confirmado, que habían aprobado ciertos proyectos de habitaciones urbanas y edificaciones, y que esto generó la emisión de licencias municipales. Sabemos que en su mayoría, en esa etapa, el trabajo era digamos, restringido, porque teníamos el informe técnico favorable, pero no teníamos el documento complementario, que era la licencia municipal para iniciar las obras, ¿no? Pero la labor del revisor urbano, vuelvo a repetir, no se limitó, no se estancó, no se paralizó. Y eso es lo que promovemos y que de cierta forma estamos logrando con la apertura de este segundo curso de especialización para generar revisores urbanos. Y que esta semana se ha iniciado, ¿no? Tenemos 115 inscritos en este curso, entre varones y mujeres. Pero nótese también acá la debilidad en las ingenierías. La mayoría de esos aspirantes a revisores urbanos son arquitectos, 95. Tenemos 11 ingenieros civiles. Tenemos 2 electricistas, un electromecánico y un ingeniero sanitario. Entonces, nos preocupa un poco la no participación de los ingenieros, ¿no? Desde el ministerio estamos viendo las medidas o la forma como promover la participación de ingenieros, especialmente sanitarios y eléctricos, en su formación para ser revisores urbanos. Porque el equipo, el colegiado, necesita comprender todas las especialidades. Falta uno, no hay un trabajo adecuado. Y lo importante es que para este curso ya tenemos presencia de profesionales del interior del país. Caso Trujillo, caso Piura, caso Cusco, Huánuco, ¿no? Entonces ya la figura del revisor urbano se está expandiendo a nivel nacional. Y esa es la tarea que desde el ministerio estamos promoviendo. ¿Bien? Y también quiero explicar un poco respecto de las bondades que trae esta plataforma SIMPLE. Una plataforma amigable, una plataforma de información pública, en la cual pueden ustedes encontrar a los revisores urbanos inscritos y que están en ejercicio en función a la categoría, a la especialidad y al ámbito profesional, ¿no? Arquitectos, ingenieros, categoría 1, categoría 2, habilitaciones urbanas, para edificaciones. Esta plataforma SIMPLE también contiene el registro de informes técnicos favorables emitidos por los revisores urbanos. Y además tiene la posibilidad de que las municipalidades cuelguen las licencias emitidas, porque genera toda la trazabilidad en el proceso de revisión y de emisión de licencias, con la participación del revisor urbano. En este proceso, que como hemos advertido, se inicia con la firma del acuerdo, con la revisión del proyecto, con la emisión de la licencia, pero antes de la emisión de la licencia existe la participación, por ejemplo, del colegio profesional. Porque el ITF también debe ser inscrito en el colegio profesional a efectos de que el colegio de ingenieros o el colegio de arquitectos, según sea el caso, pueda actualizar los metros cuadrados revisados por sus agremiados. ¿Ok? Y además generarle un código complementario al código del ministerio, para que llegue
llegue el momento en el que ingresa a la municipalidad y que la municipalidad, al advertir toda esa trazabilidad, emita la licencia sin ningún problema. Entonces, la licencia también debería estar compendiada en este sistema. No tenemos a la fecha ninguna licencia inscrita, y eso que nosotros hemos generado passwords de ingreso a las municipalidades para que puedan, primero, revisar la información, porque en el simple está toda la información que se presenta. El acuerdo firmado, los parámetros urbanísticos que rigen el predio, las especialidades, las posibles observaciones, las posibles subsanaciones, la emisión del ITF, alguna precisión o aclaración del informe técnico favorable. Es decir, todas las actividades que se desarrollan en el marco de la revisión de proyectos o de la actuación general de los revisores urbanos está en esta plataforma, que debería concluir con la emisión de la licencia. Y además, ya es un trabajo posterior propio del ministerio, relacionarla con el registro de predios, por ejemplo. Entonces, esto sería, digamos, lo ideal, ¿no? Tener un proceso que identifica la revisión del proyecto, tener otro proceso que identifica la ejecución propia de la obra y tener ese proceso complementario, que es la conformidad o la recepción de obras que lleguen al registro sin la necesidad de la participación del administrador. Básicamente, es, digamos, la generación de los pagos por los derechos correspondientes y la generación de la partida registral. Ese es el objetivo que tiene esta plataforma que se está trabajando y que se está perfeccionando desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y bueno, eso es todo, estimado Alfredo, estimados amigos de ACI. José Antonio, muchísimas gracias por tu exposición, ha sido sumamente clara. Es un tema importantísimo en el desarrollo inmobiliario, el modelo de los revisores urbanos, que desde tu dirección fortaleces, impulsas y vienes trabajando hace tanto tiempo como ente rector en la materia. Tenemos algunas preguntas de los asistentes a este webinar y quería trasladártelas. La primera, la has comentado en algún momento de tu exposición, pero quizás podrías precisar. Dice, ¿existe la posibilidad que la municipalidad niegue la licencia? Decías que tiene 3 días para emitirla desde el informe técnico del revisor urbano. ¿Podría negarla? No, la municipalidad no puede negar la emisión de una licencia, sea de habilitación urbana o sea de edificación, por el simple hecho de que la licencia municipal se constituye en un acto administrativo declarativo del derecho. Es decir, es un acto administrativo que decanta o que se genera de la emisión propia del informe técnico favorable, que es el acto administrativo que te genera el derecho a edificar. Y que la municipalidad, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, complementa esa decisión de un colegiado técnico con la emisión propia de la licencia, que es el acto administrativo que necesito yo para iniciar la ejecución de las obras. Entonces, la respuesta categórica es que no, la municipalidad no puede negarse a emitir una licencia. Correcto, José Antonio. Y ahí te daría una repregunta. Ocurre, las municipalidades no otorgan las licencias en el plazo que les corresponde y que la ley 29090 las obliga a los 3 días. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué se puede hacer para que la persona que tiene su informe favorable, revisor urbano, pueda lograr ese título de la licencia que la municipalidad estaba obligada a emitir? En el mejor de los casos, la municipalidad se puede demorar más de los 3 días. No sería bueno, digamos, que se pueda demorar una semana o unos días más y emitir la licencia. Lo que indicas, Alfredo, es en efecto, las municipalidades no están emitiendo en muchos casos la licencia argumentando una serie de barreras, una serie de pretextos legales que limitan la labor. ¿Qué se puede hacer? Lo que estamos haciendo desde el Ministerio, cuando tomamos conocimiento de estas barreras, de estas trabas en las municipalidades, y teniendo los medios legales que hoy en día nos permite la ley y el reglamento de licencia, es básicamente informar, primero exhortar a la municipalidad que cumpla lo establecido en la ley y en el reglamento. Y además de eso,
informar al órgano de control institucional de la municipalidad a efectos de que tome conocimiento de que no se están cumpliendo con ciertas funciones propias de la municipalidad. Y en algún momento lo que hemos hecho también es correr traslado al Indecopi para también advertir que cierta municipalidad está incumpliendo sus funciones y esto genera una barrera burocrática ilegal. Y eso se puede hacer a través del Ministerio de Vivienda y, por ejemplo, ACI puede ser un canal para comunicar estas acciones y poder trabajar de manera conjunta ante estos casos, ¿no es cierto? En efecto, nosotros necesitamos de la participación de todos los actores involucrados, ¿no? Este trabajo no es solo del Ministerio, sino con la finalidad de destrabar ciertas barreras que encontramos en el desarrollo de las actividades de los revisores urbanos. Necesitamos de todos los involucrados. Buenísimo. Otra pregunta que va a la otra etapa. Emitida la licencia de la municipalidad generada por un informe favorable de un revisor urbano, la municipalidad la observa y declara su nulidad. Entendemos, habiendo pasado el trámite previo de tener un informe del Ministerio de Vivienda que avala esa nulidad o que declara el vicio. Que la persona, digamos, el desarrollador, el promotor, ¿cómo puede recobrar lo invertido al revisor urbano que le emitió un informe favorable que después fue declarado nulo, o en todo caso la licencia nula? ¿Ese gasto efectuado lo puede recuperar? Bueno, ahí ya estamos dentro de la aplicación de normas civiles de responsabilidad contractual, ¿no? Entonces, sí, en efecto, el promotor inmobiliario o el administrado básicamente puede replicar contra el revisor urbano alguna necesidad civil por la afectación a sus derechos en función a este contrato o a este acuerdo previo. Porque recordemos que la relación revisor urbano, promotor inmobiliario, se genera con un acuerdo, con un contrato, con una decisión de voluntades, ¿no? Entonces, en la cual se especifican o se detallan ciertas condiciones para ambas partes. Dentro de este acuerdo, advierto yo la necesidad de promover ciertas responsabilidades, tanto para el revisor como para el promotor. Correcto. En el lado sancionador, ustedes sancionarían al revisor urbano, como lo ha señalado, ¿no es cierto?, dependiendo de la gravedad de la falta, si es que se declara la nulidad, pero por el lado de la recuperación y el gasto invertido sería un tema civil en la relación contractual entre revisor urbano y desarrollador. Correcto. Y además nosotros desde el Ministerio tenemos muy en cuenta la presencia de terceros que no tienen relación con la responsabilidad. Es decir, advertimos no afectar a terceros que, por ejemplo, hayan comprado departamentos y cuyo proyecto posteriormente sea declarado nulo, ¿no? Entonces, esos escenarios los advertimos y vemos las formas legales de cómo no afectar a estos terceros de buena fe. Porque considerando que la propia ley del procedimiento administrativo general te dice que la posible declaración de nulidad de un acto administrativo está supeditada a la presencia de vicios trascendentales que afecten derechos fundamentales. Entonces, no todos los vicios que pueda presentar un proyecto son trascendentales y conllevan a la emisión. Por eso que ratificamos en varios proyectos, hemos ratificado la decisión del revisor. Correcto, podría haber un vicio, pero eso no implica la nulidad, no llega a la nulidad y el informe sigue y por tanto la licencia continúa firme. Y una pregunta, obviamente aplicando la ley PAG, ¿cuál es el plazo máximo que se tiene para poder declarar esa nulidad de oficio? Por supuesto, de acuerdo al 213 tenemos un plazo de 2 años, ¿no? 2 años. Dentro de los 2 años el Ministerio puede revisar esa presunta ilegalidad por parte del revisor urbano. Buenísimo. Una pregunta interesante también. ¿Ya se ha avanzado en la posibilidad que los revisores urbanos participen o informen sobre la emisión de conformidades de obra? Sí, correcto. Nosotros en el Ministerio tenemos ese objetivo, ¿no? Dentro del objetivo de empoderar o de mejorar
el desarrollo de procedimientos administrativos orientados a la emisión de licencias de habilitaciones urbanas o de edificaciones, está la necesidad de empoderar al revisor urbano y empoderarlo para que genere un buen trabajo, pero que además tenga la posibilidad de actuar en la conformidad de obra y que además tenga la posibilidad de que eventualmente digamos, a la no advertencia de la municipalidad o a la decisión de no emitir la licencia, el administrado no se afecte y que el informe técnico favorable emitido por el revisor urbano sea el documento que permita el inicio de las obras. Pero este comentario está supeditado a una modificación de ley. Claro, la ley 29090, ¿no es cierto? Correcto. Una pregunta, si se obtuvo el ITF y posterior licencia y luego se modifica el proyecto, ¿el revisor urbano es quien revisa nuevamente el proyecto o se hace a través de la municipalidad? Es indistinto. La modificación eventual a un proyecto de habilitación urbana o de edificación lo puede hacer el revisor urbano o la comisión. Si el proyecto fue aprobado por la comisión, la modificación la puede hacer el revisor y viceversa. Correcto. Y aquí una pregunta. Cuando se ha hecho esta modificatoria, la última, al reglamento que ha señalado específicamente sobre el inciso J y el K del artículo 7, no es que sea nuevo y que ahora el ministerio esté revisando los informes, ¿no es cierto? Como tú bien has señalado, porque esto causó cierta alerta, cierta preocupación. Por el contrario, lo que se dice con esa modificatoria de revisión y opinión es que el ministerio tiene que opinar y revisar cualquier solicitud de nulidad de las municipalidades, ¿no es cierto? La municipalidad por sí solo, si encuentra un vicio, ustedes están obligados y ustedes tienen el poder de revisar y decir si se declara o no. ¿Es correcto, José Antonio? Correcto. En efecto, Alfredo, nosotros ya en el año 2020, a través de una opinión vinculante, señalamos el proceso que se tiene que llevar, que se tiene que lograr para una posible nulidad de un ITF, ¿no? Este informe técnico favorable lo que ha hecho es servir de base, de sustento legal para llevarlo a norma. Entonces, no es que a partir de la entrada en vigencia de esta modificación el ministerio pueda revisar lo que la municipalidad genera, sino eso lo venimos haciendo desde hace mucho antes, desde el 2020, señalado, digamos, en base a lo que se señaló en la opinión vinculante. Ahora tenemos la legalidad, porque por ahí alguien cuestionaba las competencias del ministerio para poder, primero, revisar lo que la municipalidad indica y segundo y más importante, estaban cuestionando la posibilidad de que el ministerio pueda declarar la nulidad de un informe técnico favorable. Entonces, con esta precisión en el reglamento, creo que ya no hay duda legal que avale que nosotros no tenemos esa competencia. Claro, perfecto. Generan que el ministerio, como ente rector de los revisores urbanos, puedan revisar o tienen que revisar y opinar ante cualquier solicitud de la municipalidad. Como dices, fortalece el modelo, digamos, ¿no? Sí, en efecto, y no solamente algún requerimiento de la municipalidad, sino también de oficio o por información de algún tercero que presenta un documento al ministerio, nosotros iniciamos la revisión de estos proyectos, ¿no? Entonces, no solo en el escenario de que la municipalidad nos informe, sino que además de oficio o por información de algún otro tercero, por ejemplo, los vecinos, ¿no? Los vecinos de ciertos proyectos también nos solicitan la revisión porque asumen el incumplimiento básicamente de altura o de retiro, entonces eso amerita que nosotros como ministerio iniciemos una revisión de oficio. Correcto. Y una pregunta final, si bien ya se ha absuelto todas las de los asistentes. Hay algunas entidades financieras, por ejemplo, que evalúan si es que es una licencia que se ha emitido en base a un informe de revisor urbano o informe municipal y le tienen, ¿no?, un peso distinto, digamos, ¿no? ¿Qué consideras de eso? ¿O qué se está haciendo con eso? ¿Qué se está coordinando con las entidades financieras para fortalecer el modelo de revisor urbano? En realidad, lo que nosotros estamos haciendo ya desde hace un buen tiempo es explicar la no diferencia entre una licencia emitida por la municipalidad a través de una comisión técnica o la licencia generada a través de la revisión del revisor urbano, ¿no? ¿Qué
creemos también necesario poder llevarlo a regulación para que no quede duda de la validez o de la legalidad de las licencias emitidas en base a revisor urbano. Lo que está pasando es que la figura del revisor urbano recién está trascendiendo, si bien es cierto, se creó en el 2007 con la 29090, pero a partir del 2020 recién se han generado las primeras revisiones de proyectos, ¿no? Considerando que en 2019 se hizo el primer curso, en 2020 tuvimos los primeros inscritos, y a partir del 2020 tuvimos las primeras revisiones. Entonces, todavía digamos, es un proceso de fortalecer a los revisores urbanos. Y estoy seguro que bajo tu rectoría, José Antonio, se va a fortalecer cada vez más. Te dejo para tus palabras finales. No, yo nuevamente agradecer, Alfredo, a ustedes, a la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú por la invitación. Estos son espacios que permiten que nosotros desde el Ministerio podamos dar a conocer las funciones, las capacidades, las competencias que tiene el revisor urbano, y que digamos, encuentran un desarrollo ideal en los proyectos de habilitaciones urbanas o edificaciones que se están generando, no solo en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Entonces, estamos impulsando la generación de nuevos profesionales que se conviertan en revisores urbanos, que tengan las prerrogativas de generar función administrativa, es decir, convertirse en una suerte de funcionarios públicos que puedan aprobar habilitaciones urbanas y edificaciones, pero que no distorsionen el concepto de ciudad, ¿no? Entonces, la habilitación urbana y la edificación es la concreción, digamos, es la segunda etapa de la creación de las ciudades. Entonces, estas deben conversar con las normas urbanísticas, los planes de desarrollo urbano, los planes de condicionamiento territorial, entonces, porque es un conjunto. Entonces, desde esa óptica, desde el Ministerio, impulsamos la correcta labor de los revisores urbanos y que éstas puedan trascender en el mercado. Lo que va a fortalecer el modelo de revisores urbanos es que los que no hacen bien las cosas, los que no cumplen las normas, sean sancionados. Sí, así correcto. Es. Así es. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu predisposición a acompañarnos con ACEI, tu predisposición de siempre para acompañar a ACEI, y desde ya, abusando de la confianza, te comprometo para invitarte en otra oportunidad para hablar de otro tema de tanta importancia para el desarrollo inmobiliario, el desarrollo de la ciudad. Correcto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Antonio, por tu participación nuevamente. Okay. Y así, gracias, José Antonio, nuevamente, y así terminamos el webinar. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde-noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, José Antonio, nuevamente.